Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Continuamos con las entrevistas y vamos a hablar acerca de esta noticia. El FMI aprobó un desembolso de 600 millones para el Ecuador. Además, ampliará el programa por 1.000 millones más. El gobierno de Noboa está esperando este desembolso luego de que el FMI informara que el país aprobó la segunda revisión de metas impuestas por el multilateral al Ecuador. Bueno, ¿cómo podemos tomar esta noticia que se amplíe además el programa por 1.000 millones más? Y esto que podríamos pensar en cuanto a lo que pueda beneficiar al país por un lado, pero también lo que el FMI pedirá a cambio, quizás una nueva reforma tributaria o qué podríamos esperar. Bienvenido a don Walter Spurrier, director de Análisis Semanal. Gracias por acompañarnos de esta mañana. ¿Cómo tomar esta noticia del Fondo Monetario Internacional? Bienvenido, Walter. Gracias, Verónica, por invitarme. Mis saludos a Milton, espero que se reponga. El, Tenemos que ver que esto empieza cuando en el año 23 se asume Daniel Noboa. Se encuentra en una situación fiscal crítica, no tiene ni para pagar sueldos. Así es. Entonces toma una serie de medidas económicas, una de las cuales nos impactó a todos los ciudadanos, que fue el alza del IVA del 12 al 15%, que se dijo que era temporal, que iba a ser solo hasta el 13 y temporal hasta el 15, pero la verdad es que nunca realmente había la opción que vuelva a bajar del 15. Y tomó varias medidas provisionales, o sea, contribuciones de 1 o 2 años a las empresas. Y le planteó al Fondo Monetario, apóyeme para salir de este problema. Y el fondo le dijo, oiga, la verdad que usted ya ha hecho todo lo que le íbamos a pedir, lo apoyamos y hacemos el acuerdo y le vamos a hacer el desembolso bajo este programa. Y en ese proceso tocaba que tipo abril del presente año, el fondo tenía que revisar cómo ha avanzado el programa hasta diciembre y hacer un nuevo desembolso. Pero sucedió que fue decepcionante para Daniel Noboa y para el fondo el resultado de la primera vuelta, en que Luisa González empató y todo hacía pensar que Luisa González podía ganar las elecciones. Y Rafael Correa, pues quien iba a gobernar, ya decía que estaba en contra de la cuarta. Entonces, el fondo ya no hizo la revisión que tenía que hacer. Luego, una de las maneras en cuanto de que usó Daniel Noboa para ganar las elecciones fue, dio muchas transferencias a personas de bajos y medianos ingresos, varios distintos programas y desembolsó una gran cantidad de dinero entre la primera y segunda vuelta y ganó cómodamente. Entonces el Fondo Monetario dijo, mire, yo sé que usted cumplió hasta diciembre perfectamente, ya le puedo dar el desembolso de eso, pero primero tengo que ver cómo están las cosas de aquí adelante. Entonces Claro. han estado revisando cómo se comportó a principios de año. Y ahora lo que ha decidido, lo que aparentemente el fondo ha decidido en función de la declaración que tiene, es que en primer lugar, Daniel Noboa tiene el propósito de seguir con el programa que tiene con ellos para reestructurar la economía, de que a diferencia del que pasó con Guillermo Lazo o con el mismo Noboa en la primera parte, cuando completó el gobierno de Lazo, es que ahora tiene una asamblea que le va a aprobar las leyes y que ha presentado un programa ambicioso de reformas. Entonces el Fondo Monetario dice, aquí estamos dando este desembolso que ya teníamos que darles, lo damos ahora, aumentarle debido a los problemas que se han causado que no estaban previstos y que han tenido lugar entre tanto, como la caída del precio del petróleo. Y Diego Bono ha prometido, aparte de la reforma tributaria, ha prometido cambios legales para permitir que aumente la inversión privada, sobre todo en petróleo, minería y electrificación. Eso dice el acuerdo. Entonces, ellos dicen, va a hacer las reformas. Y las reformas son necesarias porque este apoyo del fondo, que es para 24, fue para 24 y el 25, ya no es igual para el 26. Para el 26 y 27 más bien el Ecuador se supone que ya tiene que estar más fuerte y poder atender sus compromisos de la deuda y que los acreedores, que son los banqueros de Wall Street, digan, yo creo que el Ecuador se está manejando bien y sí les puedo dar más préstamos.
Y los más préstamos que nos tienen que dar no es para que el país se endeude más, sino para poder pagar a los que se vencen. O sea que hoy el Ecuador está en una situación como si un ciudadano va a su banco y le dice, reestructúrame mi crédito porque yo no puedo pagar tan pronto, debe más plazo, y el banco le dice, no, págueme ya. Esa es nuestra situación. Por eso es que el fondo nos ayuda. La idea es que reestructurando la economía, el Ecuador va a poder hacer frente a esos compromisos de la deuda que se reestructuró en los tiempos de Moreno y que comienza a vencerse el 26, 27 y 28. Ahora, mencionaste la reforma tributaria, en efecto, compromisos tributarios que tiene el gobierno son los siguientes. Para el presente año, lo que está haciendo es no aumentando los impuestos, sino reduciendo las ventajas que tienen ciertos contribuyentes en cuanto a pagar tasas inferiores. O, eh, ahí tenemos el caso, por ejemplo, del alza de la tarifa eléctrica a las grandes empresas. Les han subido las tarifas eléctricas. Ahí tenemos el caso de la tasa minera, colocado el aumento del diésel a las partoneras. Entonces, el IES ha anunciado que está siguiendo juicio a los patronos que están en mora. Eh, el SRI está investigando a los contribuyentes que no pagan lo que deberían pagar. O sea, cobrar mejor los servicios del Estado y los impuestos. Para el próximo año sí tiene que haber un incremento que reemplace las contribuciones temporales que tuvieron que pagar las empresas el año pasado y que ya para el 2026 ya no, porque eran temporales. Entonces se piensa que probablemente habrá algún tipo de reforma del impuesto de la renta que va a afectar sobre todo a las empresas y a las a personas naturales de altos ingresos. Es posible que aumente el IVA selectivamente a ciertos productos que no son de consumo popular y es probablemente que sube el diésel, aunque en ese caso han de darle un subsidio al transporte de personas para que los urbanos y rurales que se transportan para sitios de trabajo, escuelas, etcétera, costo. Entonces, eso es lo que significa el acuerdo del fondo. No, todo eso ya lo veremos más adelante. En todo caso, hay quienes, expertos que advierten que no debería al menos incrementarse impuestos. ¿Usted cómo ve esa posibilidad? ¿Sería contraproducente para la economía ecuatoriana que en esta primera parte del año registró un crecimiento del 3,4% en este primer trimestre? Yo lo que pienso es que el alza de impuestos o de los ingresos públicos tiene que darse en la medida en que el gobierno no pueda bajar su gasto. Como estamos dolarizados, el gobierno no puede ser como hace Milei. En Milei hay una inflación alta en la Argentina, él sencillamente no sube los sueldos del sector público, entonces baja los costos. Nosotros no podemos hacer eso, pero sí deberíamos hacer lo posible para sacar del sector público la gente que no está contribuyendo, la gente que recibe dinero y que no nos da la ciudadanía beneficios que compensan. Pero a la vez que se hace eso, es necesario que la economía crezca, porque si crece la economía, entonces hay más recaudaciones sin subir los impuestos. Y el alza que hemos tenido ahora, que ha sido sorpresivamente tan importante, no es algo que signifique que sea sostenible. Es Claro, algo que se dio en ese momento y tiene un componente de rebote porque anteriormente caímos 2%. así es. Pero hay que hacer las reformas para que venga la inversión privada porque el sector público no tiene el dinero para hacer inversiones. Entonces tiene que haber más inversión en minería, tiene que permitirse que haya inversión privada para generar energía eléctrica. Se vienen empresas privadas y hacen contratos de venta de energía con las empresas ecuatorianas, con las empresas grandes, y el Estado ya no tiene que vender en las empresas grandes, no tiene que hacer más inversiones para poder atender bien al resto de la población. Es el tipo de cosas que tiene que hacerse. Tiene que haber inversión para es aumentar la producción petrolera y encontrar más reservas petroleras, como hacen todos los demás países del mundo. El Ecuador es el único que está yendo como el cangrejo en eso, de que incluso aprueba dar marcha atrás en la producción petrolera, eliminando producción en el ITT para perjuicio, entre otros, de las unidades de Guárico, que no saben qué hacer cuando les han quitado su pan de la boca. Entonces, esta reforma para hacer crecer la economía es importante. Si solo nos concentramos
en general ingresos por el fisco y no va a hacer crecer con la economía, el resultado va a ser negativo, porque no hay diversidad de la producción, no hay que hacer crecer la economía. Y bueno, con todo esto, Walter, ¿qué tan optimistas podemos ser de cómo se desempeña la economía ecuatoriana en esta segunda mitad de este 2025? Bueno, en este momento soy optimista, tengo una esperanza, teniendo, teniendo ya una mayoría legislativa. En primer lugar, parece que no hay una institución como fue la se presentó el periodo peleando. En segundo lugar, con un gobierno fuerte, me da la impresión que la Corte Constitucional se menos activista. La Corte Constitucional nos se inventó esta consulta para que el grupo que buscamos petróleo y tal. Yo pienso que ahora va a tener que ser más cauto porque el gobierno pues, va a ser respondón cuando ellos tratan de meterse en actividades del Ejecutivo. Y por otra parte, pienso que el gobierno va a poder traer las reformas legales. Ha traído reformas legales muy importantes y muy rápidas, no necesariamente en el área en que a mí más me interesa, que es el área energética y que facilitar la inversión en electricidad, porque estamos con el peligro de nuevos apagones, pero esperemos que ahora sí lo tome. Entonces, yo pienso que por fin, después de una década en que hemos estado con, peleando que los gobiernos se puedan superar la amenaza de un correísmo que quiera desestabilizar y hacer que fracase. Ahora ya no hay esa preocupación y que vamos a tener un gobierno efectivo. Cuba se dé cuenta que si él quiere estar 8 años en el poder, y parte de lo que completó el gobierno, eso él tiene para las próximas elecciones tener un país en marcha, creciendo con un electorado satisfecho. Entonces, pretender eso tiene que ser reformas hoy. Entonces, yo soy optimista que se dé eso y estoy siendo optimista por primera vez en mucho tiempo, justamente porque la amenaza de boicot del RC está muy disminuida, como estamos viendo por los acontecimientos políticos. Se está desgranando ese movimiento político. Gracias a Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, por su criterio respecto a esta noticia de que el Fondo Monetario Internacional aprobó un nuevo desembolso y amplió su respaldo financiero al Ecuador y también, bueno, sobre el comportamiento de la economía ecuatoriana para esta segunda mitad de este 2025. Gracias nuevamente, Walter, por acompañarnos. Gracias, Verónica, por tenerme en un importante programa.